Meditando su palabra de la Biblia Jerusalén en el segundo libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Continuamos estudiando desde el capítulo 22 en adelante. Josías y la reforma religiosa. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidat, hija de Adaías de Boscat. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió en todos los caminos de David su padre, sin desviarse a derecha ni a izquierda. En el año 18 del rey Josías, el rey envió al secretario Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, al templo de Yahvé con este mensaje: Ve al sumo sacerdote Hilquías y que pese el dinero recogido entre el pueblo por los guardianes del umbral, depositado en el templo de Yahvé, que se entregue en manos de los capataces que están al cargo del templo de Yahvé y que esto lo destinen al pago de lo que trabajan en restaurar el templo de Yahvé: carpinteros, constructores, albañiles, y para la compra de madera y piedra de cantería para la restauración del edificio, pero que no se le pida cuenta del dinero que se le entrega, porque actúan con honestidad. El sumo sacerdote Hilquías, hijo del escriba Safán: He hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina, le dijo. Hilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán se presentó al rey y le dio cuenta: Tus siervos han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo de Yahvé. El secretario Safán informó también al rey: El sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó su vestidura. Y el rey ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abor, hijo de Miquías, al escriba Safán y a Asaya, ministro del rey: Id consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá a propósito de la palabra de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, haciendo lo que está escrito para nosotros. El sacerdote Hilquías, Ahicam, Abor, Safán y Asaya fueron donde la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tibat, hijo de Jarjás, encargado del vestuario. Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Ellos le hablaron y ella respondió: Así habla Yahvé, Dios de Israel. Decía el hombre que os ha enviado a mí: Así habla Yahvé, voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todos los ídolos que se han hecho. Arde mi ira contra este lugar y ya no se apagará. Decí al rey de Judá que os envió
a consultar a Yahvé, así dice Yahvé, Dios de Israel, ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Yahvé. Ha rasgado tu vestidura y ha llorado ante mí. Yo a mi vez he escuchado oráculo de Yahvé, por eso te reuniré con tus antepasados y será enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea ante él. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes, y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Aserá y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera del Jerusalén en el yermo del Cedrón y llevó su ceniza a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altosanos, en las poblaciones de Judá y alrededor de Jerusalén, y lo que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Aserá del templo de Yahvé fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a ceniza y esparció la ceniza sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en el que las mujeres tejían manto para Aserá. Hizo venir a todos los sacerdotes de las poblaciones de Judá y profanó lo altozano en los que los sacerdotes habían quemado incienso, desde Gebá hasta Berseba. Derribó los templetes de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, y a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de lo altozano no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén, pero comían los panes asimo junto con sus hermanos. Profanó el Tofet que había en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pudiera arrojar a sus hijos o hijas a la pira de fuego en honor de Molec. Retiró los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, situado a la entrada del templo de Yahvé, cerca de la cámara del eunuco Natán, Melec, que había en la dependencia. Quemó el carro del sol
y derribó los altares construidos por los reyes de Judá que estaban sobre la azotea de la cámara superior de Ahad, y los altares que edificó Manasés en los dos patios del templo de Yahvé. Los retiró, lo destruyó allí y arrojó su ceniza al torrente Cedrón. El rey profanó también los altosanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los Olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, abominación de los sidonios, a Camó, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los amonistas. Deslizó las estelas y cortó los cipos sagrados, cubriendo sus lugares con huesos humanos. También derribó el altar que había en Betel y el altozano que había levantado Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo incurrir en pecado a Israel. Quemó el altozano, rompió la piedra, la redujo a polvo y quemó el cipo sagrado. Josías se dio la vuelta y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó entonces que recogieran los huesos de la tumba y los quemaran sobre el altar. Lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el nombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar. Durante la fiesta, Josías se dio la vuelta y alzó los ojos sobre la tumba del hombre de Dios que había proclamado estos acontecimientos, y preguntó: ¿qué monumento es ese que estoy viendo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció esto que ha hecho con el altar de Betel. Él dijo: dejadlo, que nadie renueve sus huesos. Así respetaron sus huesos junto con los del profeta que procedía de Samaria. Josías abolió también todos los santuarios de los altosanos en las poblaciones de Samaria que habían construido los reyes de Israel, irritando con ello a Yahvé. Hizo con ello exactamente como había hecho con Betel, inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altosanos que se encontraban allí, quemó sobre ellos huesos humanos, luego se volvió a Jerusalén. El rey dio orden a todo el pueblo: celebrad la Pascua en honor de Yahvé vuestro Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado en este modo en los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni en los días de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua con honor a Yahvé en Jerusalén. Josías eliminó también los nigromantes y adivinos, los terafín y los ídolos, y toda la abominación que se podía ver en la tierra de Judá y en Jerusalén, cumpliendo así los términos de la doctrina escrito en el rollo encontrado por el sacerdote Hilquías en el templo de Yahvé. No hubo ante rey alguno que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón. Antes no hubo nadie con toda su alma y con toda su fuerza de entrega
conforme a la doctrina de Moisés, también no ha surgido después ninguno como él. Sin embargo, Yahvé no se volvió atrás del ardor de su fuerte cólera, que echaba chispa contra Judá por todo lo que Manasés había hecho para irritarle. Yahvé había dicho: expulsaré también a Judá de mi presencia como parte de Israel, y rechazaré a Jerusalén, la cual que había elegido, y el templo del que había dicho: mi nombre estará en él. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En sus días el faraón Neco, rey de Egipto, marchó hacia el río Éufrates, donde el rey de Asiria, el rey Josías, fue a su encuentro, pero en cuanto le hizo frente, Neco lo mató en Megiddo. Sus servidores condujeron su cuerpo en carro desde Megiddo, lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo del país tomó a Joacá, hijo de Josías, y lo ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. Joacá tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Amital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre. El faraón Neco lo hizo prisionero en Riblat, en el país de Hamas, para impedirle reinar en Jerusalén, e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Neco designó rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, cambiando su nombre por el de Joaquín. Tomó a Joacá y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón la plata y el oro, pero impuso un gravamen sobre el país para pagar el dinero exigido por el faraón. Requirió al pueblo del país, a cada uno según sus bienes, la plata y el oro que había de entregar al faraón Neco. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Selvida, hija de Pedaya de Rumá. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como hicieron sus padres. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una campaña y Joaquín pasó a ser vasallo suyo por 3 años, pero luego cambió y se rebeló contra él. Yahvé lanzó contra él bandas de caldeos, arameos, moabitas y amonitas. La envió contra Judá para aniquilar, conforme al oráculo de Yahvé pronunciado por boca de sus siervos los profetas. Esto le ocurrió a Judá por orden de Yahvé, que la echó de su presencia por los pecados cometidos por Manasés y también por la sangre inocente que había derramado. Inundó Jerusalén de sangre inocente y Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquín, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Joaquín reposó con sus antepasados y Jeconías su hijo reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a aventurarse fuera de su tierra, pues el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio
desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, todo cuanto pertenecía al rey de Egipto. Jeconía tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre. En aquel tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él, su madre, su cortesano, jefe y eunucos. El rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año 8 de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los del palacio real, y deshizo toda la decoración de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario de Yahvé, como Yahvé había advertido. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y guerreros, 10,000 deportados, y todos los herreros y cerrajeros. No quedó más que la gente más pobre del país. Deportó a Babilonia a Jeconía y llevó al destierro de Jerusalén a Babilonia a la madre del rey y a la mujer del rey, a su eunuco y a los nobles del país. El rey de Babilonia llevó deportado a Babilonia a todos los hombres pudientes, en número de 7,000, entre ellos los herreros, cerrajeros, que hacían 1,000,000, así como a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Jeconía a su tío Matanía, cambiando su nombre por el de Sedecía. Sedecía tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamitá, hija de Jeremías de Litna. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho Jeconía. Esto sucedió por la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta el punto de echarla de su presencia. Sitio de Jerusalén. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 de su reinado, el mes 10, el día 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad quedó situada hasta el año 11 de Sedecías, el mes 4, el 9 del mes. Arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaban pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un boquete en la muralla de la ciudad y, a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos los soldados durante la noche por la puerta entre los 2 muros que están cerca del parque del rey. Se fue por el camino del Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron abandonándolo. Capturaron al rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia
y Ribla y lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecía degollaron a sus hijos, a él le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto el 7 del mes, era aquel el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén, incendió el templo de Yahvé, el palacio real y toda la casa de Jerusalén, puso fuego a la casa de los altos personajes, todas las tropas caldeas que acompañaban al jefe de la guardia, demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzaradán, jefe de la guardia, deportó al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la población. El jefe de la guardia dejó una parte de los más pobres del pueblo del país para cultivar la viña y los campos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce del templo de Yahvé, las basas y el mar de bronce que estaba en el templo de Yahvé, y el bronce se lo llevaron a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, la cuchara y todos los utensilios de bronce destinado al culto. El jefe de la guardia tomó incensario y lo aspesorió, tanto de oro como los de plata, las dos columnas, el mar que era único y la base que Salomón había fabricado para el templo de Yahvé. El peso del bronce de todos estos objetos era incalculable. La altura de la primera columna era de 18 codos, soportaba un capitel de bronce de 5 codos de alto con un trenzado y granada en torno, todo de bronce. La segunda columna con su trenzado era similar. El jefe de la guardia hizo prisionero a Seraya, sacerdote principal, a Cefanías, segundo sacerdote, y a los 3 guardias del umbral. En la ciudad arrestó a un eunuco, inspector militar, a 5 de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado de alistar al pueblo del país y a 70 hombres del pueblo del país que se hallaban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la guardia, lo hizo prisionero y lo condujo a Ribla ante el rey de Babilonia. Este lo golpeó y mató a Ribla en el país de Hamás. Así fue como Judá partió al exilio lejos de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso a Godolia, hijo de Ahicán, hijo de Safán, al frente del pueblo que quedó en el territorio de Judá. Cuando los jefes de la tropa y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había hecho gobernador a Godolia, se presentaron en Mizpa ante Godolia con Ismael, hijo de Netanía, Juan, hijo de Careaf, Seraya, hijo de Tanhumet, el netofita, Hasanía de Macá, acompañado de sus hombres. Godolia le tomó juramento a ellos y a sus hombres, diciendo:
No temáis a los siervos de los caldeos, quedado en el país, serví al rey de Babilonia y os irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanía, hijo de Elisama, que era del linaje real, vino con 10 hombres e hirieron de muerte a Godolia, así como a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos y también los jefes de tropa, se pusieron en marcha y fueron a Egipto, pues tenían miedo de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Jeconía, rey de Judá, el mes 12, el 27 del mes, Edil Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, hizo gracia a Jeconías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. Lo trató con benevolencia y le concedió un trono superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar su ropa de prisión y Jeconía comió siempre a la mesa en su presencia por el resto de sus días. Por disposición del rey se le consignó un sustento permanente para cada día durante todos los días de su vida. Hermanos, aquí hemos terminado el libro segundo de los reyes, que ha hablado sobre los reyes que gobernaron después de David a el territorio de Jerusalén y de Judá, y que fue el tiempo en que hubieron diferentes tipos de gobierno, reyes desobedientes a los mandatos del Señor y reyes que provocaron el destierro a Babilonia. He aquí en este libro donde se habla de Nabucodonosor, que fue un rey que tomó posesión por permiso del Padre Jehová a esos lugares que Dios había esparcido a su pueblo, en esa tierra prometida que Dios se le había dado, pero que ellos no obedecieron, no cumplieron con las reglas y fueron desobedientes a las normas y preceptos del Señor. El segundo libro de los Reyes nos habla de una serie de gobiernos que fueron muy efímeros, duraron muy poco tiempo. Tras la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosía cayó del balcón, y a medida que Ahab y todos los demás reyes hicieron atrocidades y violaron todas las normas, le fueron sucediendo todos los demás, siempre que Josías, aquí el último rey que obedece a Dios tras haber encontrado el rollo en el templo, pero igual Josías muere y el pueblo desobedece otra vez, y Dios permite que Nabucodonosor llegue y se lleve al destierro a Judá y Jerusalén, y arrasaron con toda la riqueza y todo. De manera que hoy esta palabra habla en los corazones de nosotros, preguntándonos si valdrá la pena la desobediencia ante la grandeza y misericordia de un Padre tan bueno, que nos da tanta oportunidad de salvarnos y perdonarnos a través de la muerte en cruz, que le permitió vivir a su Hijo para que seamos salvos hoy. Y después de aceptar esa salvación y cuidarla a través de una vida disciplinada y dejar un hombre viejo a convertirnos en un hombre nuevo, si valdrá la pena desobedecer. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio
para fortalecer la vida de cada uno con la cruz que nos toca llevar y en la evolución de un crecimiento espiritual, reconociendo que a través de la lectura de la palabra, a través del análisis, el estudio y la disciplina en conocer al Padre que nos amó primero y dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.